Historia de la psicología. 12. Segunda parte. La crisis del mundo mediterráneo y la era cristiana. 11. San Agustín. 1. El contexto metafísico. Toda la reflexión de San Agustín, preocupado por esclarecer lo más posible las verdades reveladas, está dirigida hacia Dios, hacia el alma, con la mira de su acceso a Dios, y su psicología emerge constantemente sobre el fondo de una metafísica intensamente vivida. Una metafísica inspirada sobre todo en Plotino, pero en un Plotino evidentemente corregido por los dogmas de la nueva fe. Esta corrección exige sobre todo el rechazo del alma como alma del mundo y del ciclo de las reencarnaciones. Dios Todopoderoso, omnisciente, ha creado todo por su verbo, ex nihilo. La materia misma y el tiempo en que se despliega su obra. Como es infinitamente justo y bueno, no podría imputársele el mal, y hay que atribuir la existencia de éste a la desobediencia inicial del género humano. El pecado original es admitido por Agustín con una seriedad trágica, y su psicología debe entenderse en referencia constante, explícita o implícita, a este acontecimiento que, como el dogma trinitario, tiene que ver con todos los pasos de su pensamiento, cuando se pone a tratar del psiquismo humano. Si su actitud respecto de este pecado original muestra fluctuaciones, no es dudoso que haya llegado finalmente, en la pasión de su reacción a Pelagio, a reducir en teoría, hasta la paradoja, el papel desempeñado por la cooperación humana en la obra de salvación para exaltar el de la gracia, don gratuito de Dios, a cuyo auxilio el hombre debería, inclusive, la fe que lo anima y el amor de que es capaz. Abandonado a sí mismo, el hombre no podría encontrar su salvación, puesto que ni siquiera la redención nacida del sacrificio del Cristo podría asegurársela. San Agustín, como Pascal más tarde, condena severamente a este respecto el orgullo de los estoicos. Que sus ideas sobre la gracia puedan conciliarse con las que enuncia acerca del libre arbitrio es una cuestión que no cabe examinar aquí ahora. No se trata más que de recordar estos aspectos metafísicos del pensamiento agustiniano, que constituyen el marco permanente de su psicología. Una página de las Confesiones en las que Agustín evoca su descubrimiento del neoplatonismo antes de su conversión es significativa de la manera en que aborda el problema del alma. En un momento de entusiasmo, al interrogarse acerca de la facultad propia del hombre de apreciar la hermosura de los cuerpos, tanto celestes como terrestres, fue llevado a descubrir sobre mi inteligencia mudable la eternidad inmutable y verdadera. Y así, de escalón en escalón, fui subiendo de los cuerpos al alma, que siente a través del cuerpo, y de ahí a aquella fuerza interior, a la que llevan los sentidos del cuerpo el mensaje de los objetos exteriores, límite que pueden alcanzar las bestias. De ahí nuevamente a la potencia racional, que recibe para juzgarlo lo que han recogido los sentidos del cuerpo. Esta misma potencia, reconociéndose también mudable en mí, se elevó hasta su propia inteligencia y separó el pensamiento de la costumbre, sustrayéndose al enjambre de imágenes contradictorias hasta llegar a ser capaz de descubrir de qué luz estaba bañada cuando proclamaba, sin lugar a duda, que hay que preferir lo inmutable a lo mudable. ¿Y de dónde devenía el conocimiento de lo inmutable mismo? Ya que si no lo conociese de algún modo, en modo alguno lo hubiese preferido resueltamente a lo mudable. Y llego a lo que es, en un golpe de vista trepidante. Entonces, finalmente, descubrí que lo que en ti hay de invisible se ha vuelto inteligible a través de lo que ha sido creado. Pero no fui capaz de mirar de hito en hito, y cuando, rechazada mi debilidad, volví a mi modo de ver acostumbrado, no traía conmigo más que un amoroso recuerdo que me llevaba a desear un manjar, del cual había como percibido el olor.
pero que todavía no podía comer. Confesiones 7:17, versión de Francisco Montes de Oca, Porrúa, 1977. 2. El hombre del pecado original. Se ve que el proceso aquí evocado, en sustancia, es igual al de la tradición platónica. Se trata de separarse de la seducción ejercida por las apariencias sensibles, de remontarse de la simple existencia a lo inteligible, del conocimiento del mundo al de las ideas contenidas en el Espíritu de Dios. Pero este retorno en San Agustín se hace más difícil todavía en razón de la falta original, pues el hombre lleva las huellas de la misma, que mantienen en él una suerte de inclinación habitual al pecado, es decir, esencialmente a la concupiscencia, que nos mueve egoístamente hacia las cosas y los seres, con un deseo de posesión y de disfrute, en vez de amarlas en ese Dios que las ha creado. Este apetito aparece desde el nacimiento, en el niñito que se arroja golosamente sobre el seno alimenticio, o que quiere dominar con sus caprichos a los que lo rodean. Por tanto, el alma infantil no es inocente. Yo mismo he visto y observado de cerca a un niño celoso. No hablaba todavía, y ya, pálido y con torvo mirar, tenía clavados sus ojos en su hermano de leche. ¿Quién no sabe esto? Madres y nodrizas pretenden conjurar este mal con no sé qué remedios, a menos que sea también inocencia el no tolerar por compañero, en la fuente de la leche que emana copiosa y abundante, a uno que está sumamente necesitado de socorro, y no puede vivir todavía más que con ese único alimento. Confesiones 1:7. Antes del pecado, cuando no existían ni el dolor ni la muerte, el alma razonable ejercía sobre las pasiones un perfecto dominio. Pero desde entonces, una sorda resistencia hace difícil este dominio, pues nuestra inteligencia está oscurecida y nuestra voluntad debilitada. En los tormentos de antes de su conversión, Agustín, que experimentó en sí mismo la resistencia de los instintos a los decretos de la voluntad, reconocidos como justos, se interroga ansiosamente acerca de las tinieblas oscurísimas de la ignorancia, que es una de las penas y miserias de los hijos de Adán. Manda el espíritu al cuerpo y se le obedece al punto. Manda el espíritu a sí mismo y se le resiste. Manda el espíritu que se mueva la mano, y hay tal facilidad en la obediencia que apenas se distingue la orden de la ejecución. Y eso que el espíritu es espíritu, mientras que la mano es cuerpo. Manda el espíritu que quiere el espíritu, y aunque es una misma cosa, no lo hace. Sin embargo, ¿de dónde proviene ese monstruoso prodigio? ¿Y cuál es su causa? Manda, digo, que quiera el que no mandaría si no quisiese, y no hace él lo que él manda. Confesiones 8:9. Si la voluntad fuera entera y cabal, no tendría que mandar, querer, concluye. Ni siquiera mandaría que fuese, porque yo sería. Hay en esto una enfermedad del espíritu, que no se yergue cuando la levanta la verdad, porque el peso del hábito le oprime. Confesiones 8:9. Por tanto, no es el mundo exterior, como tal, el que es para el alma un objeto de perdición, puesto que ha sido creado por Dios. Agustín ensalza, por lo contrario, su ordenación armoniosa, sus perfecciones visibles e invisibles, la hermosa jerarquía que da testimonio y admite que las criaturas humanas, por culpables que sean y caídas que estén, constituyen la más alta dignidad. ¿Hay algo más noble, desde el punto de vista de las cosas creadas, se pregunta, que un cuerpo de carne viviente animado por un alma razonable? De Libero Arbitrio 3:27. El alma, en cuanto a alma, está investida de una dignidad que sobrepasa a la de los cuerpos, y esto desde su nacimiento y su comienzo. En efecto, no es un bien de mediano valor, no solamente ser un alma cuya naturaleza sobrepasa ya todos los cuerpos, sino también ser capaz, con la ayuda del Creador, de cultivarse a sí misma y, por un celo piadoso, de poder adquirir y poseer las virtudes por medio de las cuales nos liberamos de los tormentos de la aflicción y de la ceguera del error.
Si es así, la ignorancia y la aflicción para estas almas en el momento de nacer no son ya el castigo del pecado, sino una invitación al progreso y un comienzo de perfección, pues no es poca cosa haber recibido antes de toda buena obra meritoria un juicio natural, en virtud del cual se prefiere la sabiduría al error y la tranquilidad a la aflicción, de manera de llegar a ella no por el nacimiento, sino por el trabajo. De libre arbitrio, 3:20-56. 3. La evidencia inmediata del alma. Para Agustín, el alma captada en su estructura esencial, capaz de elevarse, por lo menos en algunos aspectos, a las certidumbres invariables de la razón, de la moral y de la ciencia, es la realidad primera. Soliloquios, de Quantitate Animae. Cuando emprende la tarea de describirla, observa que las diversas teorías enunciadas en el pasado en cuanto a su naturaleza son puras hipótesis, pero que una experiencia directa y fundamental de su realidad no podría ponerse en duda, pues versa sobre esas operaciones mismas que condicionan hasta la propia duda. ¿Tiene el aire el poder de vivir, de recordar, de comprender, de querer, de pensar, de saber, de juzgar? ¿Tiene el fuego este poder, o el cerebro, o la sangre, o los átomos, o no sé cuál quinto cuerpo aparte de los 4 elementos clásicos, o la cohesión, o el equilibrio de nuestro cuerpo? Los hombres han tenido dudas a este respecto. Uno se esfuerza por afirmar esto y otro aquello. Por el contrario, nadie duda de que recuerda, de que comprende, de que quiere, de que piensa, de que sabe, de que juzga, puesto que, aun si duda, vive. Si duda de dónde viene su duda, se acuerda. Si duda, comprende que duda. Si duda, quiere llegar a la certidumbre. Si duda, piensa. Si duda, sabe que no sabe. Si duda, sabe que no hay que dar su asentimiento a la ligera. Por tanto, se puede dudar de lo demás, pero de todos estos actos del espíritu no se debe dudar. Si estos actos no existiesen, sería imposible dudar de lo que fuese. Sin duda tenemos ahí algo más que un esbozo del cogito cartesiano. Tenemos algo que parece su equivalente. La diferencia estriba esencialmente en el hecho de que Descartes, sobre la base de la duda radical, que erige como principio frente a los conocimientos tradicionales, partirá de esta evidencia inmediata e irrefragable para reconstruir una nueva interpretación del mundo, mientras que en San Agustín se inscribe en un contexto teológico admitido de golpe y que confiere a este descubrimiento, como a todos los demás realizados por él, el carácter de una vía de acceso directo al conocimiento de Dios. Extraño a cualquier duda, aunque sea didáctica y provisional, está persuadido de que el alma, en lo más profundo de sí misma, toma su existencia de la de Dios. Luego, es verdad, Dios mío, que yo no existiría ni tendría ser alguno si vos no estuvierais en mí. O será mejor decir que existiría ni tendría ser si yo mismo no estuviera en vos. ¿De quién, por quién y en quién tienen ser todas las cosas? Confesiones 1:2. Y está también persuadido de que esta presencia divina, cuya naturaleza misma se nos escapa, está comprobada antes que nada por todo inicio verdadero en cualquier campo que sea, científico, estético, moral. Dios es la luz de nuestra alma, en la cual vemos todo. De Génesis ad literam 1:12. Nos vemos llevados de nuevo, de tal manera, a una suerte de apercepción fundamental, como se dirá más tarde, que constituye un saber inmediato de sí por sí, en el que el alma encuentra una certidumbre inquebrantable, la certidumbre de que es ella, la que se figura y la que comprende. Nadie duda de que para comprender hay que vivir, que para vivir hay que ser, que por consiguiente el ser que comprende es y vive, pero que su ser no es como el del cadáver que no vive, ni su vida como la del alma animal que no comprende, que por tanto este ser es y vive de una manera que le es propia y que es muy superior. Así también,
Toda el alma sabe que quiere. Sabe igualmente que para querer es preciso ser. Hay que vivir. De Trinitate, 10:13. Si es el objeto visible el que engendra la visión, se necesita además un vidente. De Trinitate, 11:3. Y la aportación del vidente está tanto en el sentido de la vista como en la atención que hace mirar y ver. En De Quantitate Animae, Agustín cree demostrar la espiritualidad del alma en virtud de que es ajena a la espacialidad. Se las ingenia para hacernos ver la infinita variedad de objetos que pueden condensarse o reflejarse en el más estrecho espacio. Aunque el águila esté provista de un ojo más pequeño que el nuestro, cuando vuela tan alto que, aún con una luz viva, apenas podemos percibirla, descubre un gazapo escondido bajo una mata, un pez bajo las olas. Aunque el alma puede formarse una imagen de cualquier magnitud corporal, se halla desprovista de magnitud. El término magnitud o tamaño no le conviene sino metafóricamente para indicar energía, dinamismo, capacidad singular de conocimiento, de virtud, de contemplación. Entre las virtudes, la que llamamos grandeza del alma, no se comprende bien más que referida, no a una idea de espacio, sino a una fuerza, a un poder, a una potencia del alma. Preludiando las objeciones que encontrará la psicología científica y en particular la psicofísica, Agustín cree que es labor vana tratar de medir el alma. 4. Los grados y las funciones del alma. Las ideas de San Agustín en cuanto a los diferentes grados y funciones del alma nos recuerdan distinciones que hemos encontrado en los griegos, sobre todo en Plotino. En esta tierra, el alma es, en primer lugar, el principio vital que vivifica el cuerpo, le confiere su unidad y mantiene la armonía y la proporción en el crecimiento y en la generación. Este principio vital les es atribuido también a las plantas. En un segundo grado, la vida sensitiva, con sus múltiples resonancias, señala el surgimiento del ánima, que pertenece lo mismo a los animales que al hombre, y es capaz de velar por la buena adaptación del cuerpo al que anima. Llama y busca lo que es conforme a la naturaleza de su cuerpo, rechaza y evita lo que le es contrario. A intervalos regulares se retira del ejercicio de los sentidos, prepara la actividad, tomando, por así decirlo, vacaciones. Combina las imágenes múltiples, innumerables, de que se ha aprovisionado por su intermedio. Todo esto es el sueño, el dormir. A menudo, movimientos desenvueltos, inspirados por la alegría. Las carreras a la aventura son para ello un encanto y sin afanarse, coordina la armonía de los miembros. Conspira para producir vástagos y para asegurarles ternura, protección, alimento. Se liga por el hábito a las cosas entre las cuales vive el cuerpo y por las cuales lo sostiene, y solo se separa difícilmente como si fuesen sus miembros. A esta fuerza del hábito, ni el alejamiento de las cosas mismas, ni el tiempo la quebrantan. La llamamos memoria. Las funciones del ánima se refieren a los sentidos externos, en comunicación con el exterior por la vía de los órganos corporales, y a un poder de coordinación al que San Agustín llama sentido interno, inseparable de una memoria sensible que corresponde a la que llamamos hoy sensorio motriz. En el orden afectivo, la concupiscencia está ligada a las funciones del ánima. El tercer grado es el del animus, del alma pensante y razonable propia del hombre. En este grado, la memoria ya no está fundada solamente en el hábito de las cosas corrientes, sino en la observación, en los signos de innumerables hechos puestos en reserva y retenidos. San Agustín hace reflexiones a propósito de ellos
sobre las diversas formas de la vida cultural, para observar que todo es grande y específicamente humano, pero que lo mismo el arte que la ciencia, la política como la literatura, pueden ser obra de los buenos y de los malos. Lo esencial, a sus ojos, es el ahondamiento de la vida espiritual y no lo que le parece vana erudición. Juzgar de los manjares solamente por el olor y el sabor, poder decir en qué lago ha sido pescado tal pez, de qué año está el vino, es una triste sabiduría. Cuando un alma toma de semejantes habilidades su aparente acrecentamiento y cuando, en menosprecio de la inteligencia, se vuelve hacia los sentidos, es entonces cuando podemos considerarla hinchada, minada por la enfermedad, diría yo. Así también distingue en la actividad racional la razón inferior, que se entrega al estudio de las cosas sensibles, reflejos cambiantes de las ideas, y la razón superior, cuya mira es un esfuerzo de liberación respecto de lo que es dado inmediatamente, una elevación progresiva hacia la contemplación de las ideas eternas. Este esfuerzo implica la entrada en juego de la parte más espiritual del alma, mens, sede de la sabiduría, sapientia, que es el conocimiento intuitivo de lo inteligible puro, pasando por la razón, facultad discursiva, creadora sobre todo del lenguaje. El hombre se eleva a esta etapa superior, la de la mens o inteligencia, a esta sabiduría a la que corresponde la vida práctica, el ejercicio de la voluntad. Agustín atribuye la facultad de participar por iluminación en las verdades intemporales y de recordarlas. La memoria es, pues, la de un eterno presente. Esta teoría agustiniana quiere sustituir a la de la reminiscencia según Platón. Si personas sin instrucción pueden dar, como el joven esclavo de Menón, respuestas justas, es porque la luz de la razón eterna existe en ellos en cierta medida y porque ven en ella esas verdades inmutables. Así pues, no hay por qué invocar un conocimiento adquirido en una existencia anterior. En otras palabras, la mens lleva en sí a esas verdades como si estuviesen prefiguradas, y cuando las conoce con ayuda de Dios, la iluminación, se da cuenta de lo que sabía ya virtualmente. Solamente en este sentido se acuerda. De todos modos, Agustín admite que el alma humana participa así, no solamente en el universo sensible, sino en la inmutable perfección de la verdad. Y la fuente de las razones eternas, objetos de la sabiduría, no podría ser el alma humana, sometida a las fluctuaciones de la ignorancia y de la duda. Es una verdad subsistente en la que el alma puede participar, la que la torna capaz de pronunciar juicios verdaderos de carácter universal. Agustín distingue diversas fases en el itinerario interior que atribuye al alma como su más alta tarea. Conducida a un nivel superior en el que su bondad aumenta, se separa de las seducciones del mundo, se preocupa por Dios, la muerte, la providencia, aspira a purificarse. Otorga un gran valor a la sociedad humana y no admite que le ocurra a otro lo que no querría sufrir ella misma. Lavada de sus manchas, se dirige hacia Dios, hacia la contemplación de la verdad absoluta, con una confianza inmensa, increíble, para alcanzar la más alta visión del bien supremo. Se trata de un séptimo grado, que es una especie de culminación terrestre de su marcha hacia Dios. Agustín, si considera inmortal al alma humana, en cuanto es habitáculo de la verdad eterna, participa de esta eternidad. Confiesa su ignorancia en cuanto a las modalidades de su origen divino. Sobre todo, le costaba trabajo comprender, como le confió San Jerónimo, cómo podía ser que las almas de cada uno de los que nacen hoy son pecadoras en los niños pequeños, que deben recibir el bautismo para la remisión de sus pecados. El problema del origen atribuible a las almas de los descendientes de Adán fue uno de los que le preocuparon hasta el final. Por lo que toca a la naturaleza, de esta alma, cuyas funciones hemos recordado en su retorno ascensional a Dios, Agustín parece admitir
que es idéntica a sus facultades y que es captada en su realidad total y simple por el ojo interior de la conciencia. La dificultad, más que resuelta, es desviada por la analogía establecida con la Santa Trinidad, que le permite considerar que en el hombre, creado a imagen de Dios, las facultades de la memoria, de la inteligencia y de la voluntad son consustanciales y constituyen una sola alma, aunque no podamos tratarlas más que por separado. 5. Los sentidos, la razón, la memoria. En los fenómenos sensibles, si el objeto es de orden corporal, lo propio de la percepción es de esencia psíquica. A la manera de Plotino, Agustín piensa que el ser humano es un alma que utiliza un cuerpo, que siente por el cuerpo. Cuando éste se encuentra modificado por la acción ejercida por los objetos exteriores o los órganos sensoriales, el alma saca de su propia sustancia una imagen conforme al objeto, siendo, de tal modo, la sensación una impresión sufrida por el cuerpo, passio corporis, la acción percibida por el alma de un objeto sobre un órgano sensible. De lo que el cuerpo experimenta basta para dar cuenta y razón sin intermediarios, es decir, sin otra operación intelectual. Para definir el grado de la presencia del alma en el cuerpo, Agustín habla de una atención vital, vitales intentio, señalando el papel eficaz de algunos órganos del cuerpo, sobre todo del cerebro, a través de los cuales se ejerce la actividad del alma. Algunas sensaciones nos informan simplemente del estado y las necesidades de nuestro cuerpo, y otras acerca de los objetos que lo rodean. Los objetos están caracterizados por su inestabilidad. Aunque duren en el tiempo, aparecen y desaparecen, se desvanecen y se sustituyen unos a otros, sin que se pueda jamás captarlos verdaderamente. Esto es un signo de verdadera falta de ser, según Agustín, que los excluye de todo conocimiento propiamente dicho. Conocer, en efecto, es aprender por el pensamiento un objeto que no cambia, que su estabilidad permite mantener bajo la mirada del espíritu. Ahora bien, el alma encuentra en sí misma los conocimientos que versan sobre objetos de tal género, ya que la verdad es totalmente distinta de la comprobación empírica de un hecho. El descubrimiento de una regla por el pensamiento que se somete a ella es absolutamente verdadero, que la relación de 1 a 2 es la misma que la de 2 a 4, y esta relación no era más verdadera ayer que hoy, ni será más verdadera mañana o dentro de un año. Y cuando el mundo entero se venga a tierra, será imposible que esta relación deje de existir, pues es siempre la misma. De Ordine 50. La creencia de que 2 más 2 son 4, o la de que hay que hacer el bien y evitar el mal, concierne a realidades no sensibles, puramente inteligibles, cuyo carácter fundamental es su necesidad. Realidades inmutables en cuanto que son necesarias y eternas en cuanto que son inmutables. Lo que viene a decir que son verdaderas, pues solo es verdad lo que es verdaderamente. Pero, ¿cómo explicar la presencia en el alma de conocimientos verdaderos, puesto que todos nuestros conocimientos, en un sentido, provienen de nuestras sensaciones? Los únicos objetos que podemos concebir son los que hemos visto, o los que nos podemos imaginar según los que hemos visto. Agustín distingue, a propósito de esto, la fantasía, la imagen de un objeto percibido, retenido por la memoria, del fantasma, o representación emanada de las operaciones de la imaginación creadora, a partir de los elementos contenidos en la memoria. De música, 6, 11:32. Ahora bien, ningún objeto sensible es necesario, inmutable o eterno. Por el contrario, todos son cambiantes, contingentes, pasajeros. Por más experiencias sensibles que se acumulen, no se obtendrá de ellas nunca una regla necesaria. Por tanto, no podríamos encontrar en los objetos sensibles la razón de las verdades que les conciernen, como es el caso del 2 por 2. ¿Habrá entonces que buscar en sí mismo la fuente de estos conocimientos verdaderos? Pero el individuo humano es tan contingente y cambiante como las cosas, y justamente por eso su pensamiento se inclina ante la verdad que lo domina.
La necesidad de la verdad para la razón es el signo de su trascendencia en relación a ella. Por tanto, hay que admitir en el hombre algo que lo rebasa, y ese algo es la verdad, a saber, una instancia puramente inteligible. Una instancia puramente inteligible, necesaria, inmutable, eterna, vida de nuestra vida, o como quiera que la llamemos. El alma conoce, pues, algunas cosas sin pasar por los sentidos. De una riqueza infinita de virtualidades, es capaz de intuiciones que la ponen en contacto con las cosas eternas, en presencia de la realidad espiritual de Dios. Y de todas maneras, en cuanto es inteligencia, sus conocimientos le llegan a la luz de Dios, porque solo la verdad es objeto de conocimiento. Esta alianza del alma con Dios, que ni siquiera el pecado podría destruir, se confirma cada vez que el espíritu participa de la verdad. Encuentra su remate y culminación en la plegaria y la adoración, sobre todo en el éxtasis. Agustín señaló el papel de la conciencia refleja, observando que el conocimiento de sí es inherente al conocimiento de un objeto, pero conforme a un modo diferente. Conocer un objeto es conocer que se conoce. Ahora bien, el saber lo que es conocer no viene del exterior. Es un saber del alma que se alcanza en una apercepción inmediata. Por tanto, el conocimiento del sujeto por él mismo está envuelto en el acto de conocer, y el alma que se busca se conoce sobre todo como sujeto que busca. La obra de San Agustín abunda en observaciones psicológicas penetrantes acerca de la memoria en particular, de la que se trató por extenso. Ha escrito páginas conmovedoras. Grande es, Dios mío, esta virtud y facultad de la memoria. Grandísima es, y de una extensión y capacidad que no se le halla fin. ¿Quién ha llegado al término de su profundidad? Pues ella es una facultad y potencia de mi alma, y pertenece a mi naturaleza. Y no obstante, yo mismo no acabo de entender todo lo que soy. Pues que el alma no tiene bastante capacidad para que quepa en ella todo su ser. ¿Y dónde ha de quedarse aquello que de su ser no cabe dentro de ella misma? ¿Acaso ha de estar fuera de ella y no en ella misma? Pues, ¿cómo puede ser verdadera que no se entienda ni comprenda toda a sí misma? Esto me causa grande admiración y me tiene atónito. Confesiones 10:8. Y este otro pasaje, en que habla del anchuroso campo y espaciosa jurisdicción de la memoria, donde se guarda el tesoro de innumerables imágenes de todos los objetos que de cualquier modo sean sensibles, las cuales han pasado al depósito de la memoria por la aduana de los sentidos. Cuando mi alma se ha de servir de esta potencia, pide que se le presenten todas las imágenes que quiere considerar. Algunas se le presentan inmediatamente, pero otras hay que buscarlas más despacio, como si fuese menester sacarlas de unos senos más retirados y ocultos. Otras suelen salir amontonadas y en tropel, y aunque no sean aquellas las especies que entonces se pedían y buscaban, ellas se ponen delante como diciendo: ¿por ventura somos nosotros las que buscáis? Yo las aparto de la vista y aspecto, yo las aparto de mi vista, yo las aparto de la vista y aspecto de mi memoria con la mano y entendimiento, hasta que se descubra lo que busco y acabe de dejarse ver, saliendo de aquellos senos donde estaba escondido. También hay otras que se presentan fácilmente y con el mismo orden con que se las va llamando. Entonces, las primeras ceden su lugar a las que siguen, y cediéndole, vuelven a guardarse. Todo esto sucede verdaderamente cuando digo alguna cosa de memoria. Agustín no da fin a su éxtasis ante la infinita amplitud de la memoria. Todo esto lo ejecuto dentro del gran salón de mi memoria. Allí se me presentan el cielo, la tierra, el mar, y todas las cosas que mis sentidos han podido percibir en ellos, excepto las que ya se me hayan olvidado. Allí también me encuentro yo a mí mismo, me acuerdo de mí y de lo que hice, y en qué tiempo y en qué lugar lo hice, y en qué disposición y circunstancias me hallaba cuando lo hice. Allí se hallan finalmente todas las cosas de que me acuerdo, ya sea las que he sabido por experiencia propia, ya las que he creído por relación ajena.
6. La influencia del agustinismo. No podríamos esperar de San Agustín, dada la posición que adopta ante la fe cristiana, que lo induce a refugiarse en el misterio cada vez que su pensamiento tropieza con alguna aporía, una teoría psicológica de articulaciones muy precisas. El tormento de su gran alma aclara las contradicciones que no han dejado de fatigar al pensamiento cristiano, en particular la que nace del surgimiento y de la afirmación de la criatura humana como persona, como voluntad libre, frente a la voluntad y a la libertad divinas, a las cuales debe, sin embargo, todo su ser. Es indudable que su obra representa el punto culminante de la reflexión intelectual de la edad patrística. Dominaría los siglos que vendrían inmediatamente después, hasta la difusión de los escritos de Aristóteles en el siglo XIII y hasta la integración de la doctrina del Estagirita en las Sumas de Santo Tomás de Aquino. Y su influencia no ha desaparecido por eso, pues el agustinismo no ha dejado de ejercer una atracción singular sobre los espíritus inclinados a un misticismo intelectual, por el sentido estremecedor de la interioridad espiritual que se desprende de él y cuyo mejor motivo de inspiración es el sentimiento del amor, que lo levanta por encima de las controversias doctrinales hacia la certidumbre vivida de que nada supera en excelencia a las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad.